Sabemos que Satanás vino a matar, hurtar y destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Hay una historia prácticamente en la Biblia que nos redacta y es en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 en adelante, donde nos redacta una historia que tiene una guerra. Amén. Y esta guerra, pues me llama la atención esta historia en la cual Dios hace cosas grandes, cosas que uno ni por la mente le han pasado. Y esta historia dice así, que habían dos reyes, un rey llamado Ben-Hadad y otro rey llamado Joram, el rey de Israel. En cierto, este rey de Israel, el rey, digamos, de Siria, llamado Ben-Hadad, quería, digamos, acabar con el rey de Israel. Amén. Tenían sus estrategias, un grupo militar, tenían sus comandantes, todo lo que relaciona a un ejército militar. Y este ejército a cabeza, digamos, del rey Ben-Hadad, quería acabar con el rey de Israel. Y dice que en varias ocasiones, estaba a punto, digamos, se iba a sitios estratégicos para que cuando pasara el rey de Israel podría acabar con la vida de este rey. Amén. Dice, y en varias ocasiones intentó, digamos, esperarlo en ciertos sitios para que cuando pasara el rey acabara con la vida. Pero no sabían que de parte del rey de Israel había un varón de Dios llamado Eliseo. Amén, gloria a Dios. Y este varón era quien lo prevenía al rey de Israel para que no pasase por cierto sitio. Me imagino que pronto este varón de Dios se acercaban del rey de Israel y le decía: rey, no pases por cierto sitio, porque allí te están esperando para matarte. Amén. Podemos hacer una comparación inclusive en esta mañana. Podemos decir que este rey de Israel lo podemos representar con Satanás. Satanás también está, digamos, al acecho, está como un león rugiente, acechando a quien devorar. Amén. Está mirando, buscando la forma de muchas veces hacer caer al hermano, ¿cierto? Desanimarlo, ¿cierto? Buscando la forma de qué manera puede, digamos, acabar con la vida de esa persona, de ese creyente. Amén. Pero sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. Este rey prácticamente, digamos que era el que es el profeta Eliseo, lo prevenía muchas veces. Y el rey sirio prácticamente estaba indignado, no sabía, no entendía por qué cuando quería, digamos, acabar con la vida del rey de Israel, no lo podía hacer. Pero porque había un varón de Dios guardando la vida de Israel. ¿Cuántos lo creen así, hermanos, que Dios nos guarda? ¿De cuántas acechanzas del enemigo Dios nos ha guardado hasta el día de hoy? Amén, sin que nosotros nos demos cuenta, Dios ha obrado de una manera muy especial en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor Jesús, dele gloria a Dios. Este rey prácticamente, el rey sirio, indignado, yo me imagino que estaba con su ejército allí y desconfiando de todos los que estaban allí. Y dijo en cierta ocasión, es que alguno de ustedes está en contra mía y está a favor del rey de Israel, porque no entiendo cuántas veces que hemos hecho estrategias para acabar con la vida de este rey y no lo hemos podido lograr. Y todos, me imagino que todos estaban mirándose del uno al otro. Y cuando de pronto se paró por allí un soldado y le dijo: Señor mío, lo que pasa es que el rey de Israel
tiene un varón llamado Eliseo y él es el que lo previene. Y él sabe, dice, y él sabe qué es lo que tú haces en lo más secreto de tu habitación y conoce todos tus movimientos. Él es el quien previene, dice, de que tú no le hagas daño. Amén. Hay una fuerza invisible, hermanos. Yo creo que si nosotros prácticamente buscáramos a Dios como debemos buscar a Dios, ¿cierto? Miraríamos la gloria del Señor, miraríamos la gloria de Dios. Oh Padre Celestial, tu gloria es grande, bendito Dios, por todos los siglos. Padre Celestial, gloria a Dios, aleluya. Hay una fuerza especial, hay algo que muchas veces no miramos así a simple vista. Pero si nos pusiéramos la mano del Señor, hermanos, miraríamos cosas grandes. Amén. Este rey prácticamente indignado y dice, yo quiero acabar con la vida de ese profeta. Nuevamente dice, cogió su ejército y se fue de noche y ya averiguó de dónde estaba y le dijeron que estaba en la ciudad de Dotán. Y se cogió su ejército, un gran ejército, bien armado, el ejército sirio, y se fue, dice, a la ciudad de Dotán. De allá, dice, sitió la ciudad, la redondeó todo el ejército sirio, y me imagino que ellos dijeron, de aquí no sale nadie, queremos acabar con la vida de ese profeta. Amén. Llegaron de noche, y estaban ahí, dijo, aquí no sale prácticamente nadie con vida. Y esperaron a la mañana siguiente, cuando dice que Eliseo tenía prácticamente un criado llamado Jesse. Amén. Y al otro día en la mañana me imagino que Jesse se levantó y se fue, dice, abrió la puerta de su habitación y cuando fue que miró, dice, un ejército sirio que lo estaban, digamos, esperando al profeta para matarlo. Entonces aquí quiero que nos detengamos un momento acerca de la actitud de este personaje llamado Jesse, que era el siervo del profeta Eliseo. Amén. Dice que miró y lo primero, la actitud de él fue que miró y le dio miedo de mirar ese ejército, ¿cierto? Que los iban a matar. ¿Y qué haría usted que si supiera, digamos, que lo fueran a matar a su casa? ¿Usted qué haría? ¿Esperaría para que lo mataran o se fuera? Que usted supiera, digamos, que van a ir a su casa para matarlo, ¿usted qué haría? ¿Esperaría o se iría? Muchos se irían, ¿cierto? Bueno, pero no, aquí dice que el profeta Eliseo prácticamente estaba en su casa, inclusive estaba bien cómodo, ¿cierto? De pronto estaba hasta acostado porque era de mañana, y él estaba tranquilo, ¿cierto? Y él, porque era el profeta, prácticamente él sabía que iban por él, ¿sí? Pero esa es la actitud. Hay dos actitudes que prácticamente quiero que resaltemos. La actitud de Jesse, ¿cierto? Que era el siervo del profeta. Este siervo ya había visto inclusive muchos milagros que había hecho el profeta. ¿Sí? Ya debía haber tenido esa confianza de que Dios estaba con ellos. Pero la actitud de este siervo prácticamente fue una actitud de miedo, de desesperación. Porque dice que cuando miró todo ese ejército, llegó donde el profeta Eliseo le dijo, Señor mío, nos tienen arredondeados, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? De pánico, estaba con miedo. ¿Cuántos de nosotros inclusive creo que debemos tener no tener esa desconfianza, sino esa confianza? Porque nosotros ya hemos visto muchas cosas que Dios puede hacer, ha hecho a favor de nosotros y muchos milagros, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad, ¿cierto? De que Dios siempre estará con nosotros, ¿sí? Yo me imagino, me acuerdo en el tiempo de la pandemia, cuando recién empezó, ese era un pánico tremendo, ¿cierto? Mucho miedo y nadie quería salir de sus hogares, todos encerrados allá, ¿cierto? Y nadie se asomaba inclusive de mirar, nadie estaban ahí con ese miedo.
pero fue pasando el tiempo, ya como que se fue perdiendo eso. Amén. Ahora ya ni caso le hacen a la pandemia. Amén. Pero había un pánico, había un miedo allí. Y ahí me imagino este siervo también a los pies del profeta y diciéndole, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Y cuántas veces nosotros también nos hemos hecho esa pregunta? En medio de la situación que se nos ha presentado, ¿cierto? En una situación de pronto que hemos vivido en cierta ocasión y podemos también decir lo que dijo Jesse, y ahora Señor, ¿qué haremos? ¿Qué hago con esta situación? Esta situación está muy difícil, no hay solución para este problema que tengo. ¿Cuánto cierto hemos hecho esa pregunta? Amén. Pero me llama la atención la tranquilidad del profeta, que estaba de pronto acostado ahí, estaba relajado. Y entonces le dijo, el profeta, le dijo, ¿qué pasa? ¿No? Haciéndose como que no sabía, ¿cierto? Pero él sabía que iban por él. Pero él estaba esperándolo ahí y sabía y confiaba de que Dios estaba con ellos. Amén. Ese es lo que debemos tener, esa actitud del profeta Eliseo. Esa confianza, la seguridad de que pase lo que pase, ¿cierto? Estar confiados, estar tranquilos, no desesperarnos, ¿sí? Por muy dura la situación que sea, que parece que ya no tiene solución, ¿cierto? Debemos confiar en el Señor, esperar en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra del Señor. De los cielos, ¿cierto? Dice inclusive que se levantó de pronto Eliseo todo tranquilo y sabiendo que el enemigo está allá afuera y que podían entrar en cualquier momento y acabar con la vida del profeta, pero la cuestión era que el profeta estaba tranquilo, ¿cierto? Entonces le dice, no te preocupes, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y es así, hermanos, son más que los que están con nosotros. Hay un ejército espiritual, los ángeles. Hay legiones de ángeles que nos están cuidando. Amén. Eso es algo especial, hermanos. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tener esa visión. Amén. Entonces dice que de pronto el siervo quedó como estupefacto, digamos, de que cómo es eso que están más que los que están con nosotros, que los que están con ellos, si esa es una multitud de enemigos que nos están rodeando para matarnos. ¿Cómo es que tú dices que más están con nosotros? Pero ahí viene la solución. Dice el profeta, oró por Jesse. Y le dice, Señor, te pido que abra los ojos de mi siervo para que vea. Amén. ¿Y qué pasó cuando oró por el siervo? Dice que cuando oró y acabó de orar, me imagino que cuando oró por el siervo, ese siervo se sintió fortalecido, lleno del poder de Dios. Amén. Me imagino que le dijo el profeta, vaya y mire ahora. Ya más seguro el siervo y fue y miró. Y dice que cuando miró, no solamente estaba el pueblo sirio ahí alrededor, sino que más allá en las montañas había, dice, un ejército de ángeles. Amén. Por eso no entendía, pero cuando él miró, ya entendió cuando le dijo el profeta, dijo, son más que los que están con nosotros, que los que están con ellos. Amén. Dele gloria al Señor. Bendito Dios, una fuerza invisible. Hermanos, y yo creo que si nos pusiéramos, hermanos, a buscar de Dios, como lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos terminando en victoria, ¿cierto? 21 días de ayunos. Y eso es lo que nos fortalece, hermanos. Esas son las armas que tenemos para nosotros contrarrestar las fuerzas del maligno. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Me gusta esa palabra. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice que este siervo miró ya y ya pues cambió, digamos, la perspectiva, ¿no?
Dijo, no, si ya son más los que están con nosotros. Pero bueno, yo quiero que inclusive miremos que Dios hace cosas que uno en realidad ni por la mente se le han cruzado a uno, ¿cierto? Y podemos decir, hermanos, que tú puedes tener un problema, una situación muy difícil, puedes tener una enfermedad, puedes tener, digamos, una deuda muy grande, ¿cierto? Que para ti de pronto dice, no, yo no puedo pagar esa deuda porque es mucho dinero. Amén. Me vino a la mente, inclusive un hermano me decía que en cierta ocasión, dice, él le reclamó a Dios, le dijo, Señor, yo llevo ya muchos años pagando arrendo, Señor, y yo porque es que estoy pague y pague arrendo, yo no quiero eso, Señor, quiero que me provee una casa. Y entonces dice que le oró al Señor y esperó en el Señor. Y una ocasión dice, recibió una llamada, vaya, contestó y le dijo, bueno, ¿con quién hablo? Dijo, ¿usted es el señor tal y tal y tal? Sí, yo soy. Lo que pasa, dijo, es que un señor por acá en otra ciudad, dice, le dejó una herencia. ¿Sí? Y dice, yo cuando, de pronto una vez que yo lo vi a él, cruzamos palabras y todo eso, pero yo no era ni familiar ni nada, dijo. Y él me había dejado una herencia. Imagínense lo que Dios hace, ¿cierto? Y de esa manera dice que él con esa plata compró 2 casas. Y ya no era arrendador, sino que él arrendaba. Amén. O sea que Dios hace cosas grandes que uno ni por la mente se le cruzan. Amén. Entonces, yo creo que, hermanos, tenga esa confianza, esa seguridad de que el Señor hace cosas grandes. Amén. Hace cosas que ni por usted ni por la mente se imagina lo que Dios va a hacer. Amén. Resulta que digamos que tenía el pueblo ahí, el pueblo enemigo, que en cualquier momento, digamos, podía entrar y apresar o matar al profeta porque era un obstáculo para matar al rey de Israel. Entonces el profeta prácticamente hace una segunda oración. Amén. La primera oración es que hace que con la primera oración el siervo mire lo que no miraba antes. ¿Y sabe por qué también digo yo que el profeta estaba tranquilo allí en su cama, acostado, de pronto viendo televisión? En ese tiempo no había televisión. Entonces, me imagino que él estaba todo relajado, ¿cierto? Y entonces dice prácticamente, ya porque ya había visto lo que el siervo no miraba antes de que orara, porque el profeta ya había visto los ángeles allá alrededor que lo guardaban. Amén. Por eso estaba tranquilo. Amén. Y cuando oró, y bueno, hace la segunda oración. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se va a librar, digamos, el profeta Eliseo de esa situación que está viviendo, que prácticamente lo van a matar? ¿Cómo creen ustedes de pronto que se imagina que Dios lo libró de esa situación? Podría, podría el profeta haber hecho una oración y que llueva, digamos, fuego del cielo y acabe con todos los enemigos, ¿cierto? Esa podría haber sido una solución. Señor, te pido que lluevas fuego del cielo y acabes con este ejército sirio. Para el profeta era algo fácil. ¿Sí? Pero entonces Dios hace cosas grandes y cuando hace la oración y dice, te pido, Señor, que le des ceguera a este ejército sirio, que le des ceguera. Entonces dice que oró y al momento que hizo la oración, este ejército quedó ciegos, todos ciegos. Un ejército ciego, ¿qué puede hacer? Nada, ¿cierto? Ahí estaba solucionado el problema. ¿Cierto, mis hermanos? Entonces, imagínense, yo estaba leyendo esta historia y cuando llegué a esta parte, y pues yo quedé, pues digamos, dije, no, pues Dios lo que hace, ¿no? Para Él no hay nada imposible, hacer algo que nosotros ni lo pensamos. Y fue inclusive el profeta mismo que dice que los guió. Le dijo, ¿quieren ustedes saber dónde está el profeta? Vengan, yo los llevo, dijo. Yo los llevo.
Entonces dice, me imagino que hizo una fila con todos esos soldados, todos ciegos, el uno cogía la mano del otro, me imagino, y el profeta adelante y los estaba guiando. Venga, vamos más acá, acá está, yo les voy a mostrar dónde están. Y prácticamente estaban ciegos, tenían que dejarse guiar. ¿Qué podían hacer ahí? ¿Cierto? Y cuando dice que los guió hasta donde estaba el otro ejército de Israel. Sí, los guió hasta allá. Bueno, hasta aquí es, esperen aquí. Y hoy hizo otra oración. Señor, te pido que recobre la vista. Y todos recobraron la vista, ese ejército. Y cuando miraron, pues se encontraban en medio del ejército de Israel. Los tenían arredondeados. Los podían haber matado, ¿cierto? Pero Dios le dijo que perdonara la vida de ellos. Les dio de comer y los despachó. Váyanse. Amén. Porque Dios tiene amor para con los enemigos. Amén. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Dios hace cosas grandes, hermanos, inescrutables y sin número, hermanos. Somos un pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier pueblo, hermanos. Somos un pueblo que si nos pusiéramos de acuerdo, hermanos, dice, si dos se pusieran de acuerdo en algo, lograríamos muchas cosas. Y ahora que tal una iglesia de 600 hermanos, que nos pusiéramos de acuerdo en algo, hermanos, de que haya un avivamiento espiritual, de que los enfermos sean sanos cuando se ora por ellos. Amén. Yo creo que todo eso lo podríamos lograr. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Me gusta esa palabra. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros inclusive hemos pasado por situaciones difíciles? Amén. Y nos hemos desesperado. No sabemos qué hacer. Pero yo creo que te lleves este mensaje de la palabra del Señor y que por medio de las historias que redactan la Biblia podemos aprender mucho. Y podemos llenarnos de confianza, de fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Si retuviéramos inclusive la palabra de Dios, estos mensajes que escuchamos y que Dios nos fortalece, nos llena digamos, de confianza, yo creo que sería muy diferente cuando se te presente la situación. Amén. Si nosotros en el momento, digamos, que estemos pasando una situación, nos acordáramos de la palabra y dijera, no, ¿verdad que Dios hace cosas grandes? Voy a esperar en Él. Pero no nos desesperemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no se queda quieto, siempre está buscando estrategias para hacerte desanimar, para no venir a la iglesia, para que tu relación con Dios vaya al suelo. Amén. Y debemos estar preparados, hermanos, en oración, en ayuno, leyendo la Biblia, y eso es lo que hace que nos fortalezca cada día más y busquemos de Dios. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, quiero también inclusive quiero decirle, hermanos, que Dios obra de muchas formas y hace, digamos, ¿qué hace tanto Satanás para destruirnos? Él quiere, digamos, tronchar nuestra felicidad, nuestra relación familiar. Sí, se mete en las familias. Con nuestros hermanos muchas veces por X o Y razón hay conflictos entre hermanos de la fe, ¿cierto? Dice, busca por todos los medios acabar con nuestra relación con Dios. Amén. Busca muchas formas, ¿cierto? Y quiero decirles, hermanos, en esta hora, inclusive me vino a la mente, me acuerdo, inclusive, yo llevo como 20 años, ya voy a cumplir de matrimonio con mi esposa, mi querida esposa, por ahí está. Entonces, ha sido una bendición, quiero decirle, la saludo desde acá. Me acuerdo inclusive, bueno, hemos tenido, digamos, así como peleas casi poquitas, pues casi no muchas, bueno, mejor casi nada.
Y bueno, hemos tenido así como roces, pero han sido bobadas, pero gracias Señor que Dios nos ha ayudado. Ahí vamos, perseverando y con ese ánimo de seguir adelante. Me acuerdo inclusive que como digamos, esa discusión que tuvimos un día con mi esposa, y era por comprar esta casa que está aquí al frente, que ahora es de la iglesia. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Los de la iglesia. Me acuerdo cuando con la señora, la dueña de esa casa, en cierta ocasión pues llegamos a un acuerdo del negocio y yo le había comentado a mi esposa, le dije, no, pues ahí está casa para vender, pues que la están vendiendo. Y yo cuando miré esa casa dije, yo quiero que esa casa algún día sea para la iglesia. Sí, y fue así, imagínense. Ahora esa propiedad de la iglesia, hermanos. Entonces alegran la solidaridad, la iglesia de Soli cada día es más, se va expandiendo cada día más. Amén. Y resulta que mi esposa estaba de acuerdo y dijo, no, pues cómprenla. Y como las mujeres son de dos palabras, ¿cuánto dicen así, amén, las mujeres por ahí? ¿Los hombres están de acuerdo que las mujeres son de dos palabras? ¿O de una? Bueno. Y resulta que cuando ya dijo, no, vamos a firmar los papeles, dijo la señora, y listo, ya está todo listo para firmar, yo ya le había dado la palabra, y eso es lo que tiene que tener uno como cristiano, y que muchos están, inclusive a la perspectiva, mucha gente de afuera, y dice, y nos tienen a nosotros como personas serias, ¿sí? Entonces, qué bueno, hermanos, que cuando nosotros nos comprometamos algo, y damos la palabra, ¿cierto?, cumplamos. Dice la Biblia, ¿no? Si alguien dice en Eclesiastés, dice, ¿no?, que si hace alguien dígame, hermano Juan Pablo, un voto, ¿no?, y no lo cumple, dice que Dios se enoja a causa de tu voz y destruye la obra de tus manos, ¿cierto? Cuando uno muchas veces hace una promesa o algo y no la cumple, entonces eso prácticamente se vuelve en contra. Amén. Y bueno, ya pues llegamos el día, la señora dijo, vamos y firmamos los papeles, ya está todo listo. Y mi esposa dice, no, ya no quiero que se haga el negocio, ya me desanimé, ya no va a hacer nada. Y ahí pues me entró como una rabia, me dio ira. Y le dije, no, pero ¿cómo va a ser así? Le digo, si ya le di la palabra. Y es como, han escuchado un dicho que dice, palabra de rey, ¿cierto? Que dice que el rey cuando coloca un edicto y lo que dice ahí no se puede echar para atrás. Así debemos ser nosotros. Cuando digamos algo y nos comprometamos, lo cumplamos. Seamos y mayormente, hermanos, como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué tal, no? Que uno que diga una cosa, después salga con otra. Entonces prácticamente quedamos mal, como iglesia, como personas. Bueno, las mujeres las perdonamos. Pero prácticamente, hermanos, y ahí fue cuando le dije, no, Marta, yo la verdad es que yo ya di mi palabra a la señora y ahora nos va a coger de mentirosos, que esos no, esos evangélicos, que ni sé qué. Ya me imaginaba todo de pronto lo que la señora me iba a decir. Entonces dije, no, yo, ¿sabe qué? Yo pues, en momento, digamos, como de rabia, y ya porque me había dicho que sí, después que no, entonces yo dije, no, yo me voy de la casa, dije. Y uno cuando está con rabia, ¿cierto? Uno en realidad se ciega, ¿cierto? Y uno no le importa nada. Sí, yo inclusive en vez de coger la maleta y pues con la maleta yo cogí una guitarra. Dije, me voy. Y cogí la guitarra, me la tercí acá y pasé por donde estaba Marta. Y dijo Marta, no se vaya, no se vaya. Eso es lo que estaba esperando que me diga. Dije, en mí, adentro decía, no, deténgame porque me voy. Bueno, Dios me escuchó, dijo, no te vayas, dijo, y resulta que me detuve, bueno, ya llegamos a un acuerdo, y ahí fue cuando ya se dio, hicimos el negocio. Amén.
Entonces yo creo que, hermanos, que muchas veces, yo no sé si echarle la culpa a Satanás, ¿o qué dicen, hermanos? Pero busca artimaña, ¿cierto? Busca la forma de que muchas veces, digamos, por cosas, por bobadas, digamos, se destruyan los hogares. Amén. Dice, había un hermano, inclusive, era de la iglesia, pero tenía él un problema antes de entrar a la iglesia, problema de alcoholismo, ¿cierto? Una debilidad. Por eso muchas veces, hermanos, el enemigo puede, digamos, buscar, digamos, tu lado flaco, ¿cierto? Tu debilidad que tengas para hacerte caer por ahí. Si antes, por ejemplo, antes eras un mujeriego, llegaste al camino del Señor, gracias a Dios, pero esa puede ser tu debilidad. Si antes, por ejemplo, tú, digamos, consumías licor y todo eso y llegaste al camino del Señor, eso puede ser tu debilidad. ¿Sí? Por eso debemos cuidarnos de esas cosas. Amén. Inclusive dice que este hermano prácticamente pues estaba en el camino del Señor y resulta que estuvo en el tiempo en la iglesia, era servidor, pasó el tiempo y cayó en su debilidad. ¿Sí? El enemigo buscó la forma y otra vez cayó en el alcoholismo, se puso a tomar y toda esa cuestión con mujer, con hijos. Por la misericordia de Dios, oraciones de muchos hermanos, llegó nuevamente al camino del Señor. Amén. Siguió en el camino del Señor un tiempo y estando en un tiempo en el camino del Señor y glorificaba a Dios y servía a Dios, era un servidor, y un momento dado otra vez cayó. ¿Sí? Y así, como 3, 4 veces prácticamente que ha intentado estar en la iglesia, que muchas veces el enemigo quiere acabar con las personas, con muchos. Como al punto que prácticamente esa situación, la esposa, de mirar esa situación que llevaban, que no había como una estabilidad, la esposa se le fue, se destruyó el hogar. Inclusive esa misma situación llegó al punto prácticamente de que hasta el perro pagara los platos rotos. El perro se murió de falta de alimento. Amén. Hasta los perros prácticamente sufren las consecuencias. Se murió el perrito. Tenían un gato. Digo que el gato se salvó porque tenía 7 vidas. Amén. Entonces, mis hermanos, eso hace muchas veces el enemigo, de que busca la forma de apartarnos del camino del Señor. Amén. Y muchas veces cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y no en las cosas del mundo, podemos permanecer firmes. En cierta ocasión, un niño, digamos la parte de afuera, no aquí, en otra ciudad, que estaba jugando, no sé, con una llave, una moneda, y le dio por coger una moneda, una llave, no sé, y coger ese objeto y rayar un carro de lado a lado. Un carro último modelo, como el carro del hermano John. Y salió el hermano, pues, y ya le dijeron, y eso tuvo para salirse de la iglesia. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas veces las cosas materiales se acaban, ¿cierto? Pero las cosas de Dios permanecen. Amén. No pongamos digamos, nuestra mirada en las cosas terrenales, porque eso se acaban. Le digo a mi esposa, y cuando siempre van a la tienda y dice, ¿esta casa tan grande de quién es? Le digo, del Señor. Nosotros somos administradores. ¿Sí? Y yo no sé, pero yo no, en realidad, y les confieso, hermanos, yo no me apego en las cosas materiales. Que una casa, que otra casa, no, porque yo digo que en cualquier momento un terremoto se acabó la casa. Y eso si no lo cogí adentro, también acaba ahí con el dueño. ¿Cierto? Se acaba casa.
Que Dios le libre la vida a uno, ¿cierto? Pues si se va a derrumbar, pues que se derrumbe, pero pues que le guarde la vida a uno. Pero cogerlo allá adentro con casa y todo, y hasta la plata que tenga por ahí guardada también queda. Entonces, hermanos, eso es lo que no debemos apegarnos a las cosas materiales, sino siempre nuestra mirada, siempre en el autor y consumador de la vida. Amén. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues también quiero decirles, hermanos, que muchas veces nosotros como cristianos, y ahora empezando el año, que prácticamente Dios en este año nos va a dar muchas victorias, y usted lo cree así, hermano, va a ser bendecido grandemente. Créalo así, confiéselo en esta hora. Confiese que usted va a ser bendecido en este año. Si usted no tiene casa, Dios le va a dar una casa, le va a dar carro, ¿sí? Eso es prácticamente lo secundario, ¿no? Desde que busquemos a Dios, Dios nos va a añadir todas esas cosas. Amén. Pero entonces sirvámosle al Señor, hagámoslo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Mi esposa ya, pues ella se queda, yo me vengo para el culto y así, vamos al grupo y ahí estamos, hermanos, ¿sí? Hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Porque si nos ocupamos mucho en el trabajo, Dios nos puede quitar, digamos, el negocio y nos deja sin nada, ¿cierto? Que ponemos muchas veces que el escudo, no, es que yo no puedo salir por mi trabajo, que no, que yo tengo que ocuparme en ese trabajo, pero sabiendo que del Señor es todas las cosas. Amén. Inclusive en cierta ocasión dice que un hermano le servía al Señor, era inclusive, cantaba, y él estaba para todo, para las que sean. Iba y acompañaba, iba a dar serenatas, iba y acompañaba a los hermanos, estaba en todo. Llegó un momento que se ocupó mucho en el trabajo y ya cuando le iban a buscar decía no, y él como que trabajaba en muestrería, algo así, y entonces le iban a buscar, mi hermano, venga, acompáñenos acá a dar una serenata. No, yo tengo trabajo por bultos, ¿sí? Y ponía el trabajo. No, yo tengo trabajo por bultos, no, yo no puedo ir. Y lo iban a buscar, ya al último no lo buscaban porque sabían que él ya estaba 100% en su trabajo. Amén. Un momento dado dice que él era cantante y cuando le detectaron un cáncer en la garganta, el tiempo de la pandemia, al hospital. Y allá estando en el hospital, más encima el COVID, ñapa, ¿sí? Y estando allá con cáncer y con COVID, mandó a llamar al pastor y a los hermanos que fueran a orar, que oraran por él. En su misericordia Dios lo sanó. Y él en esa forma aprendió, sí, que primeramente es las cosas de Dios. Y lo demás, añadidura. Él aprendió, estuvo en una lección. Dios le dio esa oportunidad, Dios lo sanó. Ya le decía, ahora sí, cuando le iban a buscar, no, venga, vamos. Ya no se rehusaba, él iba. ¿Sí? Dice, no me reprendas con tu enojo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Ni me castigues con tu ira. La ira del Señor es grande. Amén. Qué bueno, hermanos, inclusive que haya esa disposición de cada uno de nosotros, ¿no? Disponer nuestra vida al Señor, ¿cierto? Servirle al Señor. Entonces un cuarto de hora, digamos. Gracias a Dios por la misericordia. Estoy donde estoy, pero créanme que yo lo hago con mucha humildad. No me siento más que nadie, ¿cierto? Yo soy, como dijo el apóstol Pablo, el más pequeño, ¿cierto? De entre todos ustedes. ¿Sí? Estoy aprovechando ese cuarto de hora y le doy gracias a Dios, gracias Señor, porque, bueno, me tuviste en cuenta y bueno, Señor Jesús, si pueda servirte en lo que yo pueda, lo haré con mucho gusto. Amén. De gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. El enemigo ataca nuestra identidad. Y ahí miramos en la historia de Job, ¿cierto? ¿Qué días predicó el hermano Juan Pablo? Me llamó la atención acerca de no perder la integridad, ¿cierto? Job prácticamente, él me imagino que, o sea, yo digo que él tampoco estaba pegado a las cosas materiales, ¿cierto? Y dice, él era uno entre los del Medio Oriente, era el más rico de todos, ¿sí? Tenía muchas posesiones, tenía ganado, tenía hijos, bueno, muchos hijos,
Y bueno, ahí tuvo como una especie de prueba de parte de Dios, que le dio Dios permiso a Satanás para que digamos, hiciera lo que él hizo. Amén. Y pues ya miramos la historia, hermanos, de que esa historia dice que en un día prácticamente llegó un siervo, llegó otro siervo y otro siervo a darle diferentes noticias, ¿cierto? Diferentes noticias, y cada uno que se acercaba le dijo: Señor, mientras estábamos, y dice que llovió fuego del cielo y acabó con todo. Y cuando llegó otra noticia, mira, llegaron los saduceos y sellaron los camellos, sellaron todo. Y cuando llegó la noticia de los hijos, dijo: tus 10 hijos allá están en un banquete, están en una fiesta, un terremoto, y se acabó con todo. Yo me imagino que digamos, que Job prácticamente no se fijó tanto en lo material. Creo que de pronto las primeras noticias que él recibió de lo material le causó de pronto como una tristeza. Pero cuando llegó la noticia de los hijos, creo que lo más duro tuvo que haber sido la pérdida de los hijos. Amén. Creo que perder un hijo, dolor tremendo. 1, 2 hijos, pero ya perder 10 hijos, hermanos, de una, tiene que ser algo muy duro, ¿cierto? Ya le pasó a un amigo inclusive que yo tenía en Pasto, era del Putumayo, y resulta que este amigo tenía 12 hermanos, ¿sí? Y cuando él vivía en la ciudad de Pasto, cuando vino 3 hermanos del Putumayo, y bueno, estuvieron conversando con el que estaba en Pasto, y entonces dijo, se pusieron como de acuerdo, los 3, 4 hermanos que habían, y dijeron, se pusieron de acuerdo para robar un banco. Y en el primer banco que intentaron robar, llegó la policía y los mató. Acabaron con la vida de 4 hermanos de una. Llegó la mamá del Putumayo a ver esa escena, 4 hermanos prácticamente que habían muerto. La señora prácticamente estaba como a punto de enloquecerse, de mirar esa escena de 4 hijos morir. Y prácticamente algo muy, muy duro, muy tremendo. Y no solamente eso, sino que a los pocos días, a los 15 días, murió otro hijo de un infarto. 5 hijos en menos de nada. Pero ya en el último hijo, ya miré que esta señora había llorado tanto, digamos, por sus 4 hijos que se habían muerto, que al último hijo ella estaba como en shock, ya no, como que no lloraba. Tremendo, ¿no? La cuestión, digamos, de esa pérdida de los 10 hijos, de los 10 hijos que tuvo Job. Pero dice la palabra del Señor, ¿cuál fue la respuesta de Job? Otro de pronto en una situación de esa, de pronto podría inclusive, digamos, desesperarse y blasfemar contra Dios, pero no fue así. Dice que él rasgó su manto, rapó su cabeza, dice, puso sus rodillas en el suelo, amén, y dice, adoró a Dios, dice, y dijo esas palabras, Jehová dio, Jehová quitó, por tanto sea el nombre de Jehová bendito, amén, dice que él no pecó, conservó su integridad, aleluya, dele gloria a Dios, dele un aplauso en esta mañana. Eso es lo que debemos nosotros, conservar nuestra integridad, aleluya, bendito Dios santo y poderoso, Señor Jesús. Por más que lo que estés viviendo, lo que estés pasando, hermano, conserva tu integridad a Dios. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, quiero también, inclusive ya para ir terminando, quiero decirles que también ataca nuestra salud, ¿cierto? Gloria a Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 11, ahí prácticamente redacta una historia acerca de que una mujer prácticamente dice, llevaba 18 años prácticamente de una enfermedad, un espíritu de enfermedad que la tenía atada a Satanás. Es lo que yo digo también, que Satanás puede atacar también nuestro cuerpo. Amén.
Y dice que Jesús llegó y la liberó. Fue sana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en cierta ocasión yo les había comentado inclusive acerca de que estoy aquí es por la misericordia de Dios, y si no estuviera en este camino, yo creo que ya no existiría. Dios ha hecho, inclusive con cada uno de nosotros, que Dios nos ha prolongado nuestros años de vida. ¿Cuánto lo creen así? ¿Sí? Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de los que estuviéramos aquí ya no estuviéramos? Porque en el pecado dice que la vida del justo, sus años serán prolongados, mas la vida del impío, sus años serán acortados. Por nosotros, porque estamos en el camino del Señor, Dios nos ha prolongado nuestros años. Amén. Y puedo decir, hermanos, inclusive ya para ir terminando, resulta que yo hasta el momento he recibido 4 operaciones. Otro día les dije que tenía 4 operaciones, pero no les dije de qué. Sí, bueno, resulta que yo cuando viajaba, pues estaba por allá en cierto sitio, como 8 horas alejado de acá, un fuerte dolor de esta parte. Y yo hace 8 horas de acá, por allá en un puesto de salud, me diagnosticaron que tenía apendicitis. 8 horas por allá y un dolor fuerte, hermanos, no aguantaba. Y bueno, y entonces allá el médico me dijo, no, pues hay que remitirlo para Popayán. Yo acababa de llegar de Popayán y me regresaron. Dice, si se hubiera demorado un poquito más, peritonitis, y era más peligroso. Pero Dios me guardó. Primera operación, apendicitis. Pasó, digamos, los días, y bueno, pues yo creo que en cada trabajo que nosotros hacemos siempre van a traer consecuencias, ¿sí? El que de pronto si es soldador, con el tiempo va a fallar de las vistas, ¿cierto? Y si llevamos, de pronto tenemos un trabajo que permanecemos parados, prácticamente, bueno, algún problema de venas. Y eso me pasó a mí, ¿sí? Bueno, yo en cierta ocasión pues me dio digamos, unos fuertes dolores en las piernas y yo parado no aguantaba y resulta que fui al médico y me dijo, no, pues tiene unas venas internas que prácticamente tienen que operarlo, ¿sí? A raíz de eso, ¿sí? De esas venas que yo tenía, me salió una herida en una pierna, ¿sí? Y yo en realidad es un dolor, no sé, fuerte, muy, muy doloroso. Y yo en esos días estaba inclusive de líder del grupo David, ¿sí? Por eso muchas veces que uno para servirle a Dios hay que esforzarse. Me acuerdo inclusive cuando yo iba al grupo David y yo con ese problema ahí, con una herida que tenía, y yo me ponía ahí el pantalón y me ardía, pero un ardor pero muy tremendo, hermanos. Yo caminaba y yo caminando estaba como llorando el dolor, y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Yo reclamaba al Señor. Y yo así, no importaba cómo estaba, pero yo iba al grupo y ahí en alabanza y cantando a Dios, pero yo cantaba a Dios y en alabanza, pero estaba con el dolor ahí que no aguantaba. Y me tocaba muchas veces estar parado y ya no aguantaba de estar parado, ¿sí? Pero eso es lo que a Dios le agrada, a uno que también tiene que sacrificarse por la obra del Señor, amén. Dije, no, Señor, yo voy, no importa cómo esté, pero yo voy. Y así duré un año, hermanos, así con ese problema. Ya llegó el año prácticamente, ya programaron la cirugía, me operaron, ¿cierto? No sé, algunas de las damas, es que ese problema más que todo les da a las damas, sí, pero bueno, me dio a mí, no sé por qué. Resulta que esa operación, yo digo que, como dicen, que los hombres somos cobardes para los dolores, ¿cierto? Como era un hombre teniendo un hijo. Pero la verdad no, hay dolores de dolores, hermanos. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivir lo que uno está viviendo. Muchas veces yo no conozco la vida de los que están aquí, no sé qué problema tengas, Dios la conoce, pero quiero que sigas adelante, Dios te va a ayudar. Amén. La operación prácticamente ya, me estoy demorando mucho, ¿no? Bueno, ya vamos a acabar, 5 minutos. Resulta que estaba en la operación, pues prácticamente, dije, ¿qué será que me van a hacer? Y me empezaron a abrir varias partes en la pierna y empezaron ahí, me durmieron la pierna y uno mirando
y allá decía, ve, ya le vamos a sacar la vena. Cogía y eso la jalaban como tripas de esas de pollo y empezaban a sacar por pedazos. Vea, me mostraban a mí. Yo no quería querer mirar eso. Pero le sacan las venas, hermanos, ¿sí? Y ahí, ahora, antes era que lo operaban y 40 días ahí con el pie para arriba, y ahora es la cirugía ambulatoria, ¿no? Que lo operan y ya al otro día está caminando. Y ahí lo drenan, la sangre que queda, lo vendan. Dice, ahora sí, camine, dice. Se lo ponen a caminar de una. Dios mío, dije yo. Estaba con la anestesia, pero no sentía nada, todo tranquilo. Y cuando ya me iba pasando el efecto de la anestesia y que ya tenía que quedarse, lo mandan a caminar, que no se quede quieto porque se empieza a coagular la sangre. Entonces yo no con ese miedo, pues no, hágale, camine. Pero yo, hermanos, yo caminaba en ese proceso de recuperación, hermanos, allá en la casa, en la parte de arriba, yo caminaba de un lado para otro y con ese pensamiento, ¿no? Que no tengo que quedarme quieto. Y yo lloraba, hermanos, del dolor, el dolor, porque eso es un dolor tremendo. Imagínate que le saquen las venas a uno ahí. ¿Sí? A los 4 meses me operaron la otra pierna, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y también pasé por ese proceso, 2 inyecciones diarias, una para el dolor y otra para que no se coagule la sangre. ¿Sí? Pero dije, no, bueno, pues por algo, Señor, pues no importa, hermanos, que lo que estés pasando, puede ser lo que yo le estoy contando en comparación con otros hermanos que están pasando una situación, digamos, muy difícil. La situación, muchas veces uno se queja por cosas pequeñas, pero otro tiene un problema más grande. Amén. Y así, hermanos, bueno, al lapso de unos meses me operaron las 2, gracias a Dios ya me recuperé, gracias a Dios, y se lo debo al Señor. Amén. Segunda operación, ¿sí? 2 operaciones, una en cada pierna. La otra operación, me dolía un brazo, fui al médico y le dije, no, pues, doctor, me duele este brazo y no sé qué pasa. Resulta que pues uno ahí en la tienda haciendo fuerza, algo así, bultos y todo eso, otra consecuencia. Cuando dijo, sáquese la camisa, y me estaba revisando el brazo y me dice, me queda viendo el doctor y dice, usted tiene una hernia umbilical. Otro problema. Dije, si quiere, dice, le programo la cirugía para la operación de una hernia umbilical, una hernia umbilical. Le digo, no, pues hágale, ¿ya qué? Bueno, ya me programaron, ya me hicieron la cirugía, gracias a Dios. Hasta estos momentos puedo decir que Dios me ha ayudado. Amén. Dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias al Señor. No sé qué tantas cosas tú has pasado, pero le digo, hermanos, que lo que yo he vivido, pues no es que se haga mucho, pero Dios me ha librado de muchas cosas. Amén. Tenga la bondad, iglesia, colóquense en sus pies. Gloria al Señor. Y tenemos lo más importante, hermanos, que es el poder de Dios, su Santo Espíritu. Amén. Entonces dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuese demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hechos 1:8, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos esas armas, hermanos, la cual debemos ponerlas en práctica contra las acechanzas del enemigo. Vamos en victoria, hermanos, de victoria en victoria, y no nos vamos a dejar amedrentar por el enemigo. Amén. Vamos adelante, para adelante es para allá. Amén. Iglesia, les invito, hermanos, a que no te preocupes los que estés pasando. Puede ser la situación muy difícil, pero confía en el Señor. Dios te va a ayudar, nos va a bendecir. ¿Sí? Si somos fieles a Dios, hermanos, ponemos nuestra mirada en el Señor todos los días de nuestra vida,
Dios nos saca adelante. Amén. Y lo material, hermano, es segundo plano. ¿Sí? Todo tiene su hora y su tiempo. ¿Sí? No te desesperes. Dios te va a dar lo que tú quieres. Pero sé fiel al Señor. Y si tú eres un servidor hacia Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a recompensar lo que estás haciendo en el camino del Señor. Confía en el Señor. Amén. Vamos a decirle al Señor, como dijo el profeta Eliseo, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver lo que no hemos visto hasta ahora, y es la gloria del Señor. Amén. Levante sus manos, iglesia. Vamos a decirle al Señor Jesús. Inicie la oración, iglesia. Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque